Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Compro y vendo y cambio, un cuento por otro cuento. En mi boca como remedios traigo cuentos y cuenteros, historias, leyendas de tiempos idos para volverlas a vivir y de tiempos nuevos. En mi camisa de hilos viejos traigo cuentos de conejos. En mi pantalón sin tirantes traigo cuentos de elefantes. En mis pies sin zapatos traigo los cuentos de un gato. En los bolsillos de mi pantalón traigo los cuentos de un ratón. En mi memoria de espuma traigo cuentos de la luna. Y en el corazón que te di traigo el cuento que perdí. Compro y vendo y cambio, un cuento por otro cuento. Hola y bienvenidos. Para mí es un gusto compartir con ustedes hoy estos cuentos de Cuenta Conmigo. ¿Han oído hablar de Cuenta Conmigo? Pues Cuenta Conmigo es el mundo de los cuentos. Algunos dicen que Cuenta Conmigo no existe, que lo llevamos dentro. Otros afirman que sí existe, que lo llevamos dentro. Lo cierto del caso es que allí en Cuenta Conmigo, todo lo que tú te imagines puede hacerse realidad. Allí en Cuenta Conmigo todo está vivo, todo tiene color, todo tiene sentido. En Cuenta Conmigo todo palpita y todo está unido como las notas de una canción o como las palabras de un poema. Allí en Cuenta Conmigo todo vibra, todo tiene vida, belleza y armonía. Allí en Cuenta Conmigo todo es lo que es y al mismo tiempo es otra cosa. Y yo vengo a contarles las historias que aprendí allí en Cuenta Conmigo. Allí en Cuenta Conmigo conocí a Elena, la introvertida Elena. Era capaz de meterse en huecos tan pequeños que ni un niño podía hacerlo. La diestra contorsionista ensayaba y practicaba para meterse en huecos cada vez más pequeños. Una mañana, cuando despertamos, no la encontramos por ningún lado. La buscaron día y noche durante semanas, pero no obtuvieron ningún rastro de ella. Se comentaron los más siniestros acontecimientos. Lo que más se dijo fue que posiblemente se metió en un hueco del cual no pudo salir. Lo que los demás no se dieron cuenta fue que Elena, la loquita, como la llamaban algunos, después de mucho ensayar y de mucho practicar, por fin pudo meterse dentro de su propio ombligo. Y se sintió tan bien allí, que ya no quiso volver a salir. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Erika Arango, Alejandra Cardona, Andrés Correa y Edwin Solórzano. Después de haber recorrido las brevedades del mundo árabe y musulmán, hoy nos encontramos nuevamente en nuestra modalidad de entrevista, en la que tendremos la voz del narrador y profesor Uber Rúa. Escuchábamos al inicio del programa una narración de su autoría. Pero, ¿quién es Uber Rúa? Él mismo se define de la siguiente manera. Uber Rúa nació, creció, se reprodujo y espera morir en la ciudad de Medellín. Nació por cesárea en el Hospital General. Es sobreviviente del derrumbe de 1974 en el barrio Santo Domingo Sabio. Licenciado en lengua castellana de la Universidad de Antioquia, comenzó a contar cuentos de forma artística hace aproximadamente 12 años. Egresado de la Escuela de Cuentería y Oralidad de la Corporación Viva Palabra. Es promotor de lectura y editor del periódico literario El Gaviero. Pero entremos en materia con nuestro invitado del día de hoy, preguntándole por su experiencia como cuentero y narrador. Bueno, llegué a la narración oral y a la cuentería en el año 2009. Antes, en el 2007, comencé a hacer promoción de lectura y lectura en voz alta en mi práctica docente de la carrera de licenciatura en lengua castellana y en mi trabajo en el recién inaugurado Parque Biblioteca España. Entonces me doy cuenta de que los cuentos que se leen en voz alta también se pueden contar, también se pueden narrar. En el 2009 me presenté como novato al concurso de cuenteros de Medellín. Es un concurso organizado por la Corporación Viva Palabra. El título con el que me presenté, el cuento con el que me presenté en ese concurso ese año, se titula Un cuento infantil. Es de un autor argentino llamado Sebastián Wilden. Ese año quedé como uno de los ganadores de la categoría novatos. Y uno de los premios por haber quedado seleccionado, es una beca para hacer la escuela de cuentería en Viva Palabra. Entonces empecé también a estudiar en la escuela este asunto de la cuentería, de la narración oral. Fue así como comencé en el bajo mundo de la cuentería. Desde entonces lo asumí como una pasión, como un hobby, como una profesión. La narración oral me ha dejado muy gratos momentos.
me ha permitido conocer gente muy interesante y me ha ayudado mucho en mi rol profesional como docente, tallerista y conferencista. Uber, cuéntanos cómo llegas al microrrelato y cuál es tu estrategia para condensar tantas cosas en tan pocas palabras. Bueno, al microrrelato a mí me gusta más decirle minificción, porque no tiene R's. El microrrelato tiene una R, entonces me da lidia pronunciar esa R, entonces se me oye mejor minificción. A ese género literario llegué también por la época del 2007, cuando publicaba en el suplemento dominical de uno de los periódicos de la ciudad. En una de sus ediciones me encontré con una selección de cuentos cortos y una pequeña reseña sobre el género de la minificción. Hubo dos cuentos que me llamaron mucho la atención, por su lúdica, su ironía y su final inesperado, que son precisamente características de la minificción. Eran dos cuentos de la autora Carmen Cecilia Suárez, uno titulado Inevitable, y ese cuento dice así: Inevitable, de Carmen Cecilia Suárez. Él era signo de fuego, destellante, chispeante, fascinante, centelleante, rutilante, llameante, fulgurante, eclipsante, jugueteante, tintineante, deslumbrante, volátil e inacible. Ella era signo de agua, ondulante, inundante, zigzagueante, provocante, esquivante, titubeante, amenazante, apabullante, ahogante, suave y fresca. La relación fue un cortocircuito. Y el otro cuento que me llamó la atención, la otra minificción, se titula Final inesperado y dice así: y entonces ella lo dejó por otra mujer. Claro, en ese momento a mí esos textos me llamaron mucho la atención. Yo, a pesar de que había leído cuentos cortos y conocía otras cosas, no había leído algo como eso. Y a partir de ese momento entonces comencé a buscar más cuentos de esa especie. Y para mi sorpresa me doy cuenta de que se trata de todo un género literario y que hay todo un movimiento latinoamericano y mundial en torno a él. Comencé a investigar y entonces en mis investigaciones y en mis pesquisas conozco a autores como Raúl Brasca, a Ana María Schwab, a David Lagmanovich, al mexicano Lauro Zavala y a otros muchos cultores de este género de la minificción. Me apasioné tanto por ese género que mi tesis de grado la hice sobre la minificción. La tesis de grado de mi licenciatura la titulé La letra con sangre entra, la minificción como estrategia para el desarrollo de procesos de lectoescritura. En vista de que los muchachos en el colegio son más bien malos para la lectura, la estrategia se fundamenta en la lectura de minificciones para desarrollar procesos de comprensión lectora, porque es como una pequeña trampa. Ellos ven que es un cuento corto, que es un cuento que no exige mucho tiempo para leerlo, pero realmente es un cuento muy exigente para su comprensión y se pueden desarrollar una cantidad de estrategias, sobre todo la inferencia y el intertexto que hay que conocer para comprender bien la minificción. Entonces, ese es el gancho para leer otras cosas que ellos deben leer para poder comprender una minificción que tiene un intertexto. También me llamaron la atención las palabras que leí, no recuerdo dónde, alguno de los libros de Ernesto Sábato, que decía: un buen escritor expresa grandes cosas con pequeñas palabras, a la inversa del mal escritor que dice cosas insignificantes con palabras grandiosas. Eso entonces me animó mucho más a seguir leyendo minificción. Y yo en realidad no soy escritor de minificción, pues ojalá, pero no, hasta allá no llegan mis alcances. He tenido algunos destellos de inspiración y he escrito algunos intentos de microcuentos, pero más que escribirlos me gusta leerlos y escucharlos. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Romper la rutina. Los últimos 5 años de su vida, desde que se pasó a vivir cerca a una estación del metro, para ahorrarse unos pesos y ganar tiempo, metro, calidad de vida, los ha vivido de forma idéntica. Levantarse a las 4:30 am, bañarse, tomar café, dirigirse a la estación de metro, esperar 2 pasos atrás de la línea amarilla. Esos últimos años habían sido desesperadamente iguales. Ese día pensó: hoy voy a romper la rutina, y se lanzó a las vías del tren. Crisis de identidad. Hacía ya muchos días que ella pensaba que había nacido para grandes cosas. Se sentía angustiada, encerrada en un cuerpo frágil, impotente para realizar sus sueños.
La deprimía su monótona monocromaticidad. Quería que su vida tuviera más color. Pero en medio de su crisis, ni siquiera podía llorar por el temor de deshacer sus ojos o su cuerpo. Nunca se bañaba y no volvió a comer para no dañar su figura. Lo que más la atormentaba era pensar en su fragilidad. Era un ser infinitamente finito. Su existencia podría terminar en una fiesta, en una celebración o en algún paseo. Ella no solo quería, necesitaba un cuerpo más fino, más resistente. Desde hacía muchos días no dormía tranquila, perdió el apetito, no salía con sus amigas. Esta crisis de identidad la estaba volviendo loca. Eso pensaba la servilleta, desde el día en que quiso ser billete. Pesadilla. Cuando la momia despertó de su largo sueño, estaba sobresaltada. En sus pesadillas era un faraón del antiguo Egipto. Manía. Esa manía que tienen los adultos de preguntarle a los niños: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Miguel respondió: yo quiero ser policía. Felipe respondió: yo quiero ser guerrillero. En la hora de descanso me senté con los niños a tomar el refrigerio. Le pregunté a Miguel: ¿tú por qué quieres ser policía? Porque yo quiero ser como mi papá, tener una pistola y ¡bam, bam!, matar a los guerrilleros. Le pregunté a Felipe: ¿y tú por qué quieres ser guerrillero? Porque yo quiero ser como mi papá, tener una pistola y ¡bam, bam!, matar a los policías. La última copa. La última copa era el nombre del bar ubicado enfrente de la entrada del cementerio del pueblo. Con el tiempo, dejó de ser una coincidencia para convertirse en una certeza. Todo adulto mayor que entraba al bar, literalmente, se tomaba su última copa. Lo que algunos no comprendían era por qué después de muertos seguían frecuentando el bar La Última Copa. El condenado, parafraseando a Eduardo Galeano. Nací el 27 de julio de 1974. Ese mismo día llegó mi mamá al hospital donde atendían a los pobres de la ciudad. El hospital atendía por lo menos a unas 100 mujeres embarazadas diariamente. Ella llegó con gemelos en el vientre. Era un parto prematuro. Los gemelos todavía no tenían los pulmones maduros. «Que decida Dios», pensó el médico. Pero como siempre, Dios no dijo nada, guardó silencio. El médico tenía que decidir pronto. Hiciera lo que hiciera, cometería un crimen. Y si no reaccionaba pronto, serían 2. El hospital solo tenía un respirador artificial. Entonces, el médico condenó a uno de los gemelos a morir. Y yo fui condenado a vivir. Escuchábamos una serie de cuentos escritos por Uber Rúa, nuestro invitado del día de hoy. Profesor Uber, hablemos ahora sobre el proyecto de estímulos para el arte y la cultura, ganador en 2017 y titulado El microrrelato, la cotidianidad contada para el fomento Leo. ¿Cómo se gestó este proyecto y cuál fue su metodología? Esa propuesta fue algo muy bonito, fue algo que nos dejó una gratificación muy grande. Fue una propuesta ganadora de la convocatoria de la Secretaría de Cultura de Medellín en el 2017. Estábamos Carlos Alberto Álvarez Muñetón, Humberto Londoño, conocido como Cuántico, y yo, conversando sobre minificción, y teníamos ese día en las manos el libro de Más por Menos, antología de microrrelatos hispánicos actuales. Es una edición de Ángeles Encinar y de Carmen Valcárcel.
Estábamos conversando sobre el minicuento y nos llamó la atención uno en especial que se titula En defensa del oficio, de Rogelio Guedea. Estábamos conversando sobre ese microrrelato porque precisamente a los que les gusta escribir y los que son apasionados por la escritura es un minicuento que los alude. El minitexto dice así: En defensa del oficio, de Rogelio Guedea. Los que no escriben saben que escribir es fácil, que para ello solo es necesario un jardín, una mujer y un hombre que por alguna circunstancia de la vida ha olvidado la cita. Los que no escriben saben que eso es suficiente para escribir una novela o un cuento, según si en medio del hombre y de la mujer interviene un tercero con intenciones de contrariarlo todo. De eso dependen la extensión y la intención de la historia. Sin embargo, los que escriben piensan todo lo contrario, y si se empeñan en estar horas enteras frente a la página en blanco, quemándose las pestañas y la cesera, creando largos e intrincados argumentos, es solo porque quisieran encontrar finalmente esa verdad que de tan buena fuente saben los que no escriben. En defensa del oficio, de Rogelio Guedea. Entonces ese día ahí en medio de la conversación, alguien trajo a la conversación el tema de las becas de la alcaldía que se habían acabado de publicar por esos días. Y yo les dije, les tengo la propuesta para que la enviemos. Es una propuesta ganadora. A los compañeros les quedó sonando la idea y después de reunirnos al día siguiente la propuesta quedó lista e hicimos los trámites necesarios para enviarla al concurso. Pues con la buena fortuna de que quedó seleccionada y se ejecutó dentro de los tiempos estipulados. En ese proyecto se realizaron 69 talleres. Habíamos programado menos, pero finalmente terminamos haciendo, yo creo que casi el doble de talleres de los que teníamos programados y planeados. Cada taller duraba 2 horas y se ejecutó en 17 instituciones educativas y en 3 grupos culturales. 3 grupos culturales de acá de la Comuna 1 de Medellín, en el barrio Guadalupe, en el barrio Popular y en el barrio Santa Cruz. Fueron aproximadamente más de 500 personas que se beneficiaron con ese proyecto. La metodología que utilizamos fue la del taller. Se le enseñó a los asistentes las características de una minificción y a partir de unas variadas estrategias se les motivó para que escribieran una minificción. Entre las estrategias utilizadas estaban el título generador, la trama fantástica, la hipótesis fantástica y la creación de un mito. Profesor Uber, ¿cuáles podemos decir fueron las conclusiones de este proyecto? La propuesta de el microrrelato, la cotidianidad contada para el fomento Leo, fue tan exitosa que el supervisor del proyecto de la alcaldía se lo propuso a Confama y en este momento se está realizando con el nombre de Medellín en 100 palabras. Es prácticamente la misma idea que desarrollamos en ese proyecto. La minificción es toda una beta de recursos pedagógicos y educativos. Es un recurso que no se agota. Sirve para generar procesos de lectura, de escritura, desarrolla la creatividad, el ingenio y la inteligencia. Y hasta para hacer programas de radio como este que estamos haciendo que se llama Brevísimo. El proyecto fue muy satisfactorio porque los comentarios de los participantes fueron muy alentadores. Primero, la experiencia de sorpresa y asombro que muestran frente a un género literario aún desconocido por muchos. Sin embargo, al proponer las actividades participativas de creación de minificciones, muchos de los chicos y chicas dejan a un lado los temores y se atreven a escribir de forma espontánea y creativa. Fue tanto el éxito del proyecto que se pudo publicar el libro que lleva el mismo nombre, el microrrelato La cotidianidad contada para el fomento Leo. Leo significa lectura, escritura y oralidad, que está articulada al plan lector de la ciudad de Medellín. Cada participante quedó en poder de un ejemplar del libro. Aparte de eso, se hizo una donación de 150 libros más sobre el tema de la minificción. Algunos de los participantes en los talleres manifestaban que se les había hecho muy fácil escribir algo corto y de valor literario, pues nunca antes se los habían enseñado de esa manera. Tiempo después me encontré con uno de los chicos del barrio Guadalupe, del grupo cultural El Callejón. Y me dijo que todavía estaba escribiendo cuentos cortos y poemas gracias a la inspiración que le había generado los talleres del microrrelato La cotidianidad contada para el fomento Leo. Hoy, cuando salí de mi casa, vi algo impresionante. La señora de la esquina no estaba vendiendo buñuelos. El niño pobre. Había una vez un niño que era tan, pero tan pobre, que iba tocando de puerta en puerta para que le dieran comida.
llegó a una casa en la que la familia compartía mucho. Entonces le dieron comida. Cada día volvía a esa casa para que le dieran comida y siempre le daban. Sucedió que un día lo dejaron entrar a la casa a bañarse porque olía muy maluco. Así pasó el tiempo y decidieron adoptarlo. El niño estuvo muy contento en toda su vida. Caníbal. No puedo creer que con esa boca tan grande, con esos labios tan carnosos y decididos, con esos dientes tan fuertes y tan sanos, tú seas vegetariana. No te confíes, dijo ella de forma maliciosa, mientras terminaba de quitarle el pantalón y descubría que él no usaba ropa interior. Blancanieves y Pinocho. Blancanieves era una mujer que hacía tiempo había consumado sus años mozos. Ahora un ardiente recuerdo se apoderaba de su cuerpo, como cuando danzaba con 8 almas lúbricas toda la noche. Afortunadamente, su amor de juventud y de cuentos infantiles estaba a su lado para consolarla en su etapa de calurosidad concupiscente. Dicen los vecinos que en las noches se escuchan extrañas frases entrecortadas. «Miénteme, Pinocho, miénteme». El hombre eterno. Era un hombre sin principios ni fin. Origen del fútbol. Había una vez un mico que estaba muy aburrido. No tenía nada que hacer. Entonces cogió un coco de una palmera y empezó a chutarlo con el pie. Cuando ya tenía más técnica, le pegó con el coco a otro mico en la cabeza. Desde ese momento, los dos empezaron a jugar fútbol. Impredecible. Un profundo suspiro, un agitar, un paso, un salto, una lágrima, una sonrisa, una caricia, un grito de placer, un estremecer, una incógnita, una contradicción, una incertidumbre, un abnegarse, una ilusión, un delirio. Gris desolada, amarilla feliz, blanca tranquila, negra misteriosa, roja pasión, azul incierta. Así es como es, lo que se nos escapa, imperceptible y fugaz. Aquella, sí, la vida. Las campanas de oro. En un pueblo, cuyo nombre ya nadie recuerda, había una torre de reloj con un campanario de oro. Un día hubo un incendio e hizo que las campanas cayeran y rodaran hacia una quebrada. La gente que trataba de ir por ellas no volvía, se desaparecía. Fue cuando la gente empezó a pensar que las campanas estaban malditas, que tenían un demonio que las cuidaba. Hasta el día de hoy, nadie sabe nada de las personas que intentaron recoger las campanas. Y todo aquel que ha intentado ir a sacarlas, ni lo dejan acercarse a la quebrada. Dejar salir lo que siento. Era un día lluvioso. Me senté a esperar a que escampara. Mientras observaba cómo llovía, me puse a pensar cómo me sentía. Y la lluvia me limpió de todo lo que tenía que dejar salir. La mirada. Y ella le lanzó esa mirada con la que seguramente enamoraría a cualquier hombre. Claramente, ese hombre pensaba en unos ojos y no precisamente en los de ella.
Es más, ni siquiera eran los ojos de una mujer. Escuchábamos una serie de audios elegidos para el libro El microrrelato, la cotidianidad contada para el fomento Leo. Entre los autores pueden contarse Emanuel Bello, Mateo Ocampo, Rodrigo Argüello, Humberto Londoño, Uber Rúa, Nicolás Moreno Sánchez, María Lorena Tamayo, Carlos Steven Domicó, Angie Erazo y María Alejandra Velázquez. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Recuerden que ustedes también pueden enviarnos sus textos de máximo 1 minuto de duración en audio o de 200 palabras como máximo en caso de que prefieran enviarlo escrito, los cuales podrán ser leídos en nuestros próximos programas. Pueden escribirnos a nuestro correo brevísimo2020@gmail.com y visitarnos en nuestras plataformas de Facebook e Instagram, Brevísimo 2020. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa, a nuestro invitado especial, el profesor Uber Rúa, por todos sus conocimientos. Un agradecimiento también a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.